Acaba de tener lugar en la sala parisina Lieu D un encuentro en el que, bajo el título de Paz y Guerra en los medios de Colombia, se presentaron Yesid Arteta, excomandante de las FARC y en la actualidad profesor de la Escuela de Cultura y Paz de la Universidad Autónoma de Barcelona, junto al periodista francés Maurice Lemoine, especialista en América Latina. Encuentro en el que se abordó el tratamiento de los medios de comunicación colombianos de los recientes acuerdos de paz firmados por el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Y precisamente para hablarnos de este debate y de los acuerdos de paz en Colombia, Yesid Arteta ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Yesid. Buenas tardes, Jordi. Un saludo para ti y toda tu audiencia. Que has venido acompañado maravillosamente por Maurice Lemoine. Buenas tardes, Maurice. Buenas tardes. Con nosotros una vez más. Sí. Muchas gracias. Permíteme que explique antes que nada, Yesid, que has nacido en Barranquilla en 1959, donde vas a estudiar Derecho y Sociología. Pero ya en la universidad asumes tu compromiso político junto a José Antequera como líder estudiantil. ¿Cómo fueron esos años de estudiante? Fueron años de lucha, me imagino. Sí, es esa década de los 70 y principio de los años 80, donde el movimiento juvenil, estudiantil colombiano tuvo un momento muy importante y en la que se formaron líderes de la talla de José Antequera, que luego fue presidente de la Unión Patriótica y fue uno de los dirigentes asesinados durante lo que se conoció como el exterminio, el genocidio contra un partido político que fue contra la Unión Patriótica. Para mí realmente es paradójico que José Antequera, que decidió optar por la lucha legal, los espacios pseudodemocráticos de Colombia, pereció asesinado por unos sicarios en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y yo, que opté por la lucha armada y que tenía probablemente más posibilidades de morir en un combate, sin embargo, aquí estoy contando esta historia. Eran años negros para la democracia en América Latina. Pinochet estaba en el poder en Chile, la dictadura argentina. Maurice Lemoine, Colombia también sufrió de algún modo esa presión de los Estados Unidos. Colombia sufrió, y además hay un paradojo, es que muy a menudo se presenta a Colombia como el único país donde no hubo dictadura. Sin embargo, este país ha vivido con estado de sitio casi a lo largo de toda su historia. Una cosa que no se sabe en Colombia, y lo decía Yesid, es que es más peligroso en Colombia estar sindicalista, donde mataron más de 3.000, 3.200, 3.300, ya no sabemos, que estar en la guerrilla, ¿sí? Y eso explica en parte, no es que los colombianos sean violentos por definición o genéticamente, ¿sí? Porque están una mezcla de europeos, de indios, de negros, no sé qué. No, es que lo que pasó en Colombia realmente, a pesar de esta imagen democrática, es que el espacio democrático nunca fue abierto. Y eso es la explicación, y es en realidad en esos acuerdos de paz que cada uno espera que van a estar realmente en poco tiempo puesto en obra. El problema es la apertura de un espacio democrático. Yesid Arteta, ¿qué hizo que en 1984 te unieses a la guerrilla de las FARC? Bueno, yo creo que fueron dos factores. El primero, una decisión de carácter ético, de carácter ideológico. Pensé en ese momento que la única opción que se abría en América Latina, luego de estas terroríficas dictaduras y de observar el triunfo de la revolución nicaragüense por la vía de la insurrección y la ofensiva de los salvadoreños, en Colombia, que teníamos, como decía Maurice, un régimen de democracia restringida, la única posibilidad era abrirse a través de las armas. Y esa fue pues la razón principal por la que opté por vincularme a la lucha armada. ¿Cómo fueron esos años en las FARC? ¿Había un contacto con la población donde estabas? Bueno, al principio es novedad porque era conocer a los jefes míticos de la organización guerrillera más antigua de América Latina. Era saber de que efectivamente Tiro Fijo, Manuel Marulanda Vélez, su fundador, era un hombre de carne y hueso y que no era una mera leyenda. Verlo allí realmente para un joven de un poco más de 20 años realmente
es sorprendente y emotivo. Jacobo Arena, que fue el otro líder histórico de esta organización. Y bueno, fue un periodo de reconocimiento, de adaptación a unas condiciones que son verdaderamente duras, y más para una persona que venía de un medio urbano. Pero bueno, con el trasegar, con los años, con el tiempo, se va aprendiendo todo el ABC, los rudimentos de la guerra de guerrillas. Y bueno, es una lucha que son muchas vicisitudes, tiene momentos terribles, momentos muy duros. Hay momentos en que hay para celebrar. Siempre se está pensando en función de que vas a morir, la muerte de tus compañeros, también los daños que ocasiona la guerra, todo el daño que también le produces al enemigo dentro del combate. Realmente es una sumatoria de situaciones que cuando las miras ya desde la distancia o cuando has podido hacer una pausa, que fue el caso mío de haber estado 10 años en prisión, le permite a uno hacer un poco más de elaboración de lo que ha sido ese tiempo tan duro y lo que es realmente el desastre de la guerra. En 1996, Yezid, eres herido y capturado en un combate con el ejército. ¿Es el final de una aventura para ti? Sí, yo creo que ahí cerró un capítulo. Yo en ese momento creí que ya prácticamente era hombre muerto porque estaba herido, estaba cerrado en un paraje de la Amazonía colombiana, pero bueno, afortunadamente la situación quedó allí. Fui capturado, fui llevado a la prisión y ahí se abrió otro capítulo para mí, porque llegar a una prisión era conocer, si en la guerrilla había conocido yo lo que era la geografía humana, la Colombia rural, es decir, lo que es ese mundo periférico, ese mundo campesino, en la prisión era el sumum de todo lo que era digamos, la parte oscura de la sociedad colombiana. Y no creas que para mí también fue una experiencia enriquecedora desde el punto de vista humano, porque fue un aprendizaje de entender la psicología de muchos individuos, de entender también por qué muchos terminaban delinquiendo y también ver cómo delincuentes de cuello blanco, incluso políticos condenados, eran las personas, yo diría, que más fácilmente se resquebrajaban detrás de la reja. Entonces, eso también mostraba digamos, de que teníamos una clase política que realmente no estaba dispuesta a afrontar los verdaderos retos del país. Como nos decías, Yezid Arteta, vas a pasar 10 años en las cárceles colombianas, pero no te resignas y consigues licenciarte en Derecho Internacional Humanitario. No creo que fuera demasiado bien visto por las autoridades, ¿no? Bueno, en realidad fue una lucha que libró en ese entonces el comisionado de paz, que, bueno, luego fue incluso hasta hace muy poco cónsul de Colombia aquí en la ciudad de París, el señor García Peña, era el comisionado de paz y contactó con los miembros de la guerrilla que estábamos allí, de la FARC, del ELN, del EPL y algunos del M-19. Se nos hizo la propuesta y con todo el gusto dijimos, vamos para eso. Y el Comité Internacional de la Cruz Roja avaló y creo que en ese momento recibimos una formación con lo más granado de la intelectualidad de los académicos mejor preparados en Colombia en ese tema. Yo creo que fue una experiencia buena. Obviamente las autoridades siempre miraban esto con ciertos resquemores, pero después nos enteramos que los militares de otra parte estaban recibiendo un tipo de formación similar y creo que eso también ayudó a alguna parte de las fuerzas militares a contenerse frente a todo lo que era ese prontuario de violación de derechos humanos. Yezid, comprometerse en Colombia con la defensa de los derechos humanos no es anodino, puede ser muy peligroso, ¿no? Por supuesto, es un país donde el asesinato político está al orden del día, es decir, Colombia tiene un prontuario, se podría escribir una enciclopedia de lo que es el asesinato político en Colombia, y más sobre personas inermes. Yo, por ejemplo, cuando
estaba en el monte, muchas veces discutía con mis pares guerrilleros porque decían, bueno, pero estos son la gente que está en la lucha civil, en la lucha política. A final de cuentas, nosotros somos los que estamos en la forma superior de lucha, porque somos los que estamos luchando por derrocar un orden constitucional. Pero yo les decía, pero nosotros tenemos unas armas y al menos tenemos la posibilidad de defendernos. Pero esta gente inerme, un dirigente sindical, un dirigente de derechos humanos, es una persona que va como una oveja a la piedra del sacrificio. Y así mucha gente fue a la piedra del sacrificio simple y llanamente por defender derechos humanos o derechos sindicales. Yesid, en 2006, Yesid Arteta, recuperas tu libertad y anuncias públicamente tu renuncia a la lucha armada. ¿Qué había cambiado en ti en esos 10 años de cautiverio? Bueno, internamente cambié en el sentido de que desde la prisión yo estaba observando el nivel de brutalidad y ferocidad que estaba alcanzando la guerra en Colombia, más aún cuando había aparecido con mucha virulencia una parte que es el llamado paramilitarismo, y que fue ese periodo en el que se perpetraron las más grandes y brutales masacres en Colombia. Y no veía yo, desde un análisis sereno, de que era posible de que la solución militar resolviera esa contienda. Y en segundo lugar, porque veía que en América Latina estaban sucediendo cosas, cambios sustanciales. Incluso quienes en algún momento pregonaron la lucha armada, ya en ese momento decían, no, aquí tenemos otras vías, aquí tenemos otras posibilidades, aquí podemos tener unos canales democráticos electorales, poder llegar al gobierno, ganar el poder y hacer esas transformaciones. Esos dos elementos, digamos, se juntaron y tomé la decisión de cerrar capítulo, trabajar en función de la reconciliación, el diálogo, la salida política, pero por supuesto sin renunciar a los ideales que en algún momento me llevaron a la lucha armada y a la lucha política. En 2007 decides abandonar el país. ¿Resiste amenazas por tu trabajo en defensa de los derechos humanos? Sí, no solamente eso, sino que varias veces fui recapturado por las autoridades bajo el supuesto de que aparecían en los registros de los ordenadores órdenes de captura, procesos que ya prácticamente estaban resueltos, pero era una manera de decirme, no vas a tener suficiente espacio para que puedas hablar, decir tus cosas en este país. Amén de que se estaban produciendo ya incursiones de los grupos paramilitares con la anuencia del aparato de inteligencia del Estado, del DAS, para asesinar defensores de derechos humanos en ciudades, incluso personas que estaban en ese momento custodiadas. Esto, pues, claro, me llevó a la decisión de salir del país, y la Universidad Autónoma me ofreció, y la Escuela de Cultura de Paz, la posibilidad de trabajar con ellos allí en materia de resolución de conflictos, y para mí realmente fue una buena decisión porque esto me permitió un aprendizaje, conocer otros conflictos, conocer otras experiencias, conocer excombatientes de otra naturaleza y de otros conflictos. Imagino que en tus años en la Universidad Autónoma de Barcelona seguiste el proceso de los acuerdos de paz, ¿no? Por supuesto, y además de eso, fuimos de las personas, bueno, que estuvimos siempre buscando el camino de la negociación. Nosotros realmente éramos como un grupo de personas en Europa, especialmente en los distintos países, las capitales europeas, que nadábamos contra la corriente, porque en ese momento nadie daba un céntimo por una negociación política, porque se hablaba de una amenaza terrorista, porque se hablaba de que las FARC era una organización gasteril y por tanto no tenían ningún ideario político, y que solamente era sometiendo a los armados la manera de solucionar ese asunto. Nosotros insistimos, ahí hay un conflicto armado que necesita ser abordado y que hay que abrir una negociación. Bueno, por fortuna el tiempo nos dio la razón y ahora tenemos unos resultados a la vista.
Me dirijo a Maurice Lemoine, me dirijo al periodista. ¿Hasta qué punto los medios de comunicación colombianos son responsables del no en el referéndum para la aprobación Hay de un los gran acuerdos? problema, es que de una manera general se ha dicho que el no fue el resultado de la política de Álvaro Uribe, que está opuesto, ¿sí? De las iglesias, la Iglesia Católica, que no hizo campaña para el sí, ¿sí? Pero los evangélicos, sí, ellos hicieron la campaña para el no, para, de mi punto de vista, tonterías, ¿sí? Porque pretendieron que se quería infiltrar la teoría del género, que es una estupidez. Pero poco se ha destacado el papel de los medios de comunicación. Hubo un canal de televisión de RCN, ¿sí? Que hizo campaña para el no, claramente, ¿sí? Los otros, si se toma Caracol, si se toma la prensa escrita, no es que llamaron al voto no, apoyaron el sí, pero sin hacer realmente campaña, dando la palabra a los que querían el sí y a los que querían el no. El problema es que los medios de comunicación masivos en el campo, en las ciudades pequeñas, es la televisión y la radio. En las ciudades, donde hay más nivel de educación más alto, ¿sí? La gente lee los periódicos. Y en realidad hay dos Colombias. Hay la Colombia que conoce el conflicto, la Colombia del campo, y la Colombia de las ciudades, de las metrópolis, que ellos no conocen el conflicto. Lo conocen únicamente a través de El Tiempo, El Espectador, Semana. Así que esos medios de comunicación no haciendo la campaña, hay una duda en la medida que la FARC tiene una muy mala fama, por razones objetivas, que han practicado métodos violentos de vez en cuando, sí, muy violentos, y así que se quedó en el espíritu de la gente. Pero al mismo tiempo la naturaleza del conflicto no es conocida a los colombianos. A veces les sorprende a uno es que los colombianos de las ciudades no conocen más el conflicto colombiano que los franceses o los españoles o los suizos, italianos. Entonces hay un trabajo muy importante de explicación de qué hacer. Y en ese sentido se puede ver lo que pide el movimiento social, sin hablar de las FARC. Piden la paz con justicia social. Y eso es una cosa que una parte de Colombia ni siquiera lo ve. Me dirijo ahora a Yacine Arteta. ¿Te esperabas el no en el referéndum? El plebiscito. No, Plebiscito, perdón. no, efectivamente no lo esperaba porque incluso yo había escrito algún artículo para una revista colombiana en la cual veía de que las posibilidades del no eran muy remotas. Sin embargo, claro, fue una gran sorpresa lo que explicó Maurice en cuanto a toda una campaña muy simplista de confusión en la que se utilizaron argumentos falaces que confundieron a parte de la opinión pública. Bueno, fue una diferencia muy estrecha, 50.000 votos, con una abstención bastante grande, que no son de todas maneras meros argumentos para decir de que los acuerdos quedaron allí, digamos, frenados provisionalmente. Pero para mí lo más importante, luego de ese resultado, es que a pesar de haber triunfado el no, en general triunfó la paz, porque tanto los del no como los del sí estaban por un acuerdo de paz, estaban de acuerdo con una negociación de paz. Entonces, de alguna manera, sectores como el de Álvaro Uribe cayeron en la trampa, porque ellos tampoco creían en el triunfo del no, cuando se vieron abocados a una situación en la que, en primer lugar, tenían que reconocer que habían unos acuerdos para renegociarlos, que había un interlocutor que ellos siempre habían negado y que sus electores estaban diciendo, queremos paz, pero bajo unas nuevas condiciones. Entonces yo creo que esto sirvió de alguna manera para que estos sectores pusieran las cartas sobre la mesa. ¿Eres optimista por el futuro del acuerdo de paz? Ayer, por ejemplo, explicábamos de que soy optimista en el sentido de que yo sí veo como muy objetivo de que las FARC cumpla, y lo está haciendo hasta ahora de manera comedida, todos los compromisos adquiridos.
Yo creo que por parte de la jefatura de la FARC no hay vuelta atrás, no hay una carta escondida. Eso es lo que le ha ganado, por lo menos en estos tiempos, cierta credibilidad, incluso mejorado un poco su imagen, caída que traían en el historial del conflicto. Pero también observo de que el proceso tiene muchos peligros. Un peligro porque Colombia es un país que reúne en un territorio muy grande, con una frontera terrestre de 6.200 kilómetros, en su mayoría selváticas, una topografía muy compleja, selvática, todos los actores violentos y todas las formas de criminalidad, desde el narcotráfico, desde la minería ilegal, tráfico humano, contrabando, sicariato, etc. Entonces, esos fenómenos, todos reunidos, pueden convertirse en un momento dado en factores desestabilizadores, como especies de spoilers, frente a la implementación de los acuerdos. En fin, muchísimas gracias, Yesid Arteta, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias también a Maurice Lemoine. Y si queréis volver a escuchar esta emisión o incluso verla en vídeo, porque hoy podemos hacerlo, lo podéis hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El Invitado de RFI, que es así como se llama esta emisión. Y sobre todo, permitidme saludar también a Julian Leng, quien ha estado detrás de los cristales a cargo de la realización de esta emisión. Gracias de nuevo y que siga tu labor por la paz en Colombia. Gracias, Jordi, y el destino te oiga.